Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y hoy estoy aquí en esta mañana sentado en el porche delantero de mi casa y quiero hacer un vídeo que quiero dedicar especialmente a mi buen amigo Andoni Urquiaga, un gran fan de la música country residente en la ciudad española de Rivas-Vaciamadrid. Es su cumpleaños y este vídeo quiero enviárselo especialmente a él. He titulado este vídeo El significado de la música country y con él lo que quiero hacer es hablar un poco brevemente de lo que la música country representa para mí y también, por supuesto, celebrar el cumpleaños de mi amigo Andoni. Y bueno, el título es bastante amplio, podría estar hablando durante horas y horas y horas acerca de este tema, pero voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Si hablamos de la música country, tenemos que pensar que fundamentalmente la música country es una música de raíces, un crisol de diversas influencias musicales, europeas, celtas, anglo-irlandesas, afroamericanas, latinas, fronterizas, checas, polacas, bueno, un sinfín de influencias diferentes que van conformando lo que va a ser la música country tal y como la hemos conocido a lo largo sobre todo del siglo XX y ya parte del siglo XXI. El country es influencia principal en la música popular del siglo XX y en la música incluso que escuchamos hoy en día. El rock, ya desde sus inicios en los años 50, el pop, ya desde los años 20, 30 y 40, no habrían sido lo mismo, no habrían sido exactamente lo que fueron y cómo fueron sin la presencia de la música country, incluidos, por supuesto, los cantautores estadounidenses y norteamericanos y su música, ¿no? Gente como Bob Dylan, como Leonard Cohen, como Neil Young y tantos otros. Su música no habría sido exactamente igual de no haber sido por la existencia de la música country. La música country es también una música muy autorreferencial. Es una música que tiende a crear un universo propio a su alrededor, que otorga un significado primordial a qué significa ser country, qué elementos son country, qué elementos no son country. Se cuantifica continuamente lo country que es algo. Esto es muy country, esto es poco country, esto no es lo suficientemente country. En esto se parece mucho, por ejemplo, al fado portugués, que hace algo semejante también. Y lo que hace el country es ir creando de esta manera una tradición. Se basa en una tradición, en una construcción casi legendaria, con un panteón de nombres que son prácticamente referencias, tanto por su música, como muchas veces por factores extramusicales también, por su vida, por la vida que llevaron, por la vida que tuvieron, por las canciones que esa vida les llevó a componer. Estamos hablando de Hank, de Waylon, de Willie, de Patsy, de Dolly, de Loretta, de George Jones, de Buck, de Merle, de Cash. Es decir, todos estos cantantes se conocen, la mayor parte de ellos, a veces solamente por el nombre y a veces solamente por el apellido. Es decir, en el contexto del country, si decimos Hank, ya sabemos perfectamente a quién estamos refiriéndonos, a pesar de que haya más de un Hank en la historia de la música country. El country se ha descrito formalmente, sobre todo su contenido, con una frase muy conocida que es three chords and the truth. Three chords and the truth, es decir, tres acordes y la verdad. Y esto incide ya en la sencillez de su planteamiento musical y poético. Pero también nos indica que el country es un vehículo de expresión personal, directa, desnuda, con las menores florituras posibles, porque se entiende que lo más sencillo es lo más cercano a la verdad, es lo más auténtico, y por tanto en el country priman los sentimientos personales y lo lírico,
pero también lo narrativo, las canciones que cuentan una historia. Por ejemplo, El Paso, ¿no?, de Marty Robbins, es una que en estos momentos me viene a la cabeza, pero desde luego hay tantas que sería imposible mencionarlas todas. Pero es muy importante en el country también narrar historias. Esta sencillez, en realidad, por supuesto, es pura apariencia, porque ya se sabe que lo más sencillo en el arte suele ser, en muchos casos, lo más difícil de conseguir, con lo cual es una sencillez supuesta, es una sencillez aparente, porque no es fácil tocar música country, no es fácil componer música country, no es fácil cantar música country, parece fácil, pero desde luego no lo es en absoluto. Desde un punto de vista ideológico, el country tiene, por supuesto, claro, su parte conservadora, pero también es una música combativa, que defiende la vida sencilla y más tradicional, que se centra en narrar historias de perdedores, de olvidados, de marginados. En este sentido, la bebida y los bares son un espacio primordial. Es una música que habla con franqueza de los problemas matrimoniales, de los problemas de pareja. Es una música que, sobre todo en los años 60 y 70, habla en favor de los derechos de la mujer. Canciones de Loretta Lynn, por ejemplo, canciones de Dolly Parton, me vienen a la cabeza cuando pensamos en este tipo de temática. Habla también de los derechos de las minorías. No hay que olvidar, por ejemplo, el disco de Johnny Cash, Bitter Tears, magnífico, sobre los nativos americanos. El propio Johnny Cash tiene su famosa canción Man in Black, el hombre de negro, que cantó Loquillo en español, que además es una canción que tiene mucha relevancia en la actualidad. Tenemos también Johnny Cash cantando la balada de Ira Hayes, compuesta por el gran Peter LaFarge. Entonces es una música que también tiene su parte combativa, que también tiene su parte más progresista, por utilizar esta palabra. El country, a pesar de todo esto, es, en definitiva, una música que es cada vez menos conocida en los Estados Unidos, al menos la gran tradición del country. Su enorme variedad de contenidos cada vez es menos conocida, cada vez es menos valorada aquí en los Estados Unidos, y es una música que está todavía por explorar a fondo en parte de los países europeos y en otros países a lo largo y ancho del mundo. Quiero, para ir terminando ya, hablar un poco de mi relación personal con la música country. Yo realmente descubrí el country en cierto modo por pura casualidad, escuchando a Faron Young, escuchando a Jim Reeves, escuchando a Johnny Cash. Pero antes de eso, entré en el country, o empecé a conocer lo que era el country a través de los Beatles, que tuvieron una influencia country también, sin ninguna duda, grabando Like Naturally, por ejemplo, de Johnny Russell, canciones como Don't Pass Me By, compuesta por Ringo Starr, que era un enorme fan de la música country, como después mostraría grabando su excelente disco Bo Coops of Blues. A través de los Beatles ya empecé a entrar un poco en el country, pero sobre todo también a través de Elvis. Elvis es realmente una bisagra de estilos en ese sentido, una puerta de entrada a muchísimos estilos de música de raíces estadounidenses, y entre ellos, por supuesto, el country. Escuchar a Elvis, pues cuando tenía 11, 12, 13 años, me llevaría directamente a escuchar o a intentar encontrar información y discos de los grandes del género, como Hank Williams, como Bill Monroe, como Ernest Stubb, como Eddie Arnold, como Hank Snow y tantos otros. Por otro lado está también un nombre propio, que es el de Joan Tortosa, un locutor radiofónico catalán de Radio 3, que tenía en los años 90 un programa excelente que se llamaba Country Express en Radio 3 en España, de Radio Nacional de España, y fue Joan Tortosa un enorme catalizador para que yo me fuese metiendo en el country más y más a fondo, para que empezase yo mismo a hacer programas de radio, primero en Vigo
y después en Nashville, cuando me mudé a los Estados Unidos para estudiar, y después ya acabé quedándome aquí. También fue a través de Joan Tortosa cuando empecé a interesarme en coleccionar discos importantes dentro de la historia de la música country, para añadir a mi colección de discos, que ya incluía discos de otros estilos, como el jazz, como el blues, como el rock, o como el pop, o como los crooners, ¿no? El country, esto tengo que decirlo y quiero subrayarlo además, me ha dado la oportunidad de conocer mucho mejor la historia del rock y del pop del siglo XX, y también gran parte de la historia de los Estados Unidos, de la historia cultural y de la historia musical de los Estados Unidos, que no se puede comprender en su totalidad sin la presencia del country. De hecho, cuando vivía en Nashville tuve la oportunidad de conocer en persona y de entrevistar a algunos de los grandes de la música country que todavía estaban vivos por aquella época, gente como Billy Walker, como Jim Ed Brown, como Porter Wagoner, bueno, y muchos otros. Y también tuve la oportunidad de asistir allí en Nashville a excelentes conciertos que para mí serán siempre inolvidables. Recuerdo especialmente uno magnífico, del gran Ray Price, pero también tuve la oportunidad de ver a gente como Merle Haggard, Willie Nelson. Aquí en Jackson tuve la oportunidad de ver a Willie pues hace solamente unos meses, de hecho, en el estadio de béisbol aquí en Jackson. Tuve la oportunidad de ver a Dolly Parton, a Porter Wagoner, a Loretta Lynn, a Jerry Lee Lewis en el Ryman Auditorium de Nashville. Tuve la oportunidad de asistir a programas radiofónicos country legendarios, como pueden ser el Grand Ole Opry, el Midnight Jamboree, etcétera. Es decir, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista musical, el country, al vivir en Nashville, por supuesto, me dio la oportunidad de pues conocer a muchos de estos cantantes en primera persona, y allí, en el propio lugar, en Nashville. Pero también tuve la oportunidad de ver cómo la tradición de la música country, como el country más tradicional, cada vez tiene menos importancia. Se le presta cada vez menos atención en los medios, en la radio, en la televisión, en las publicaciones, en Nashville actualmente, en favor de una música para mí mucho menos interesante. Y esto es una pena, pero es lo que realmente he podido constatar estando en Nashville, donde viví pues unos 6 o 7 años. He leído mucho sobre la música country, sobre su relación con otros géneros, he escuchado muchos discos, he observado, como digo, esta deriva pop más comercialoide del country actual, que ya no me interesa, pero también he conocido nuevos músicos jóvenes y no tan jóvenes que buscan otros horizontes, pero respetando la tradición y la historia de la música country. En definitiva, he valorado el lugar que ocupa el country en la música del siglo XX, un lugar en muchos casos bastante desconocido y en muchos casos bastante infravalorado, en el que yo creo que hay que incidir lo máximo posible. Pero por encima de todo esto, para terminar ya, el country me ha dado la oportunidad de conocer a personas excelentes, tanto en Europa, al otro lado del charco, como aquí en los Estados Unidos. Personas que comparten el interés por el country y por otros estilos, músicos, compositores, cantantes, personas dentro de la radio y dentro de los medios de comunicación, aficionados, gente que comparte el interés por el country y por la música en general conmigo. Y para mí ese aspecto humano que tiene la música y que por supuesto también tiene el country es lo más importante, es lo que más cuenta, es lo que más me ha enriquecido en muchos casos personalmente. Y entre estas personas, una de las más valiosas, sin ninguna duda, es mi amigo Andoni Urquiaga, una persona excelente, un promotor de la música country, de lo western, de todo lo que tiene que ver con el country, desde sus posibilidades en España. Y bueno, haber tenido la oportunidad de conocerlo a él y a su familia, pues es algo que
tengo que agradecer al country, y por eso realmente estoy haciendo este vídeo, para agradecer a Andoni su amistad, que se inició y fue germinando gracias al country, pero que ha sobrepasado, por supuesto, ampliamente, pues simplemente una pasión que ambos compartimos por este tipo de música. Así que, Andoni, let me tell you, happy birthday, and keep it real, countryman. Take care. Thank you so much.